La manipulación emocional. Desde una perspectiva psicológica, la manipulación emocional es todo un arte que conlleva no solo ocultar malas intenciones o comportamientos agresivos, sino también la habilidad de identificar las vulnerabilidades emocionales de la otra persona, para luego poner en marcha las mejores estrategias con el fin de manejarlo o manejarla. Los manipuladores emocionales son personas que, pese a ser muy inseguras por dentro, usan las debilidades y puntos débiles de los demás para ganar una posición de dominio e influir para que éstos antepongan sus prioridades para satisfacer esos deseos egoístas. De manera que el manipulador o manipuladora juega con las emociones de su víctima con el único objeto de salirse con la suya y de que se cumplan sus deseos, estableciendo una relación de poder encubierta, siendo en muchos casos un acto claro de violencia psicológica. Así, el resultado final es conseguir que el otro no confíe en lo que piensa, hace o sienta, deteriorando su imagen de competencia emocional e intelectual. ¿Te sientes usada o usado por alguien? ¿Adviertes que ese alguien te maneja como un títere? ¿Te vuelves presa de la culpa cuando te dices no o le intentas marcar un límite? ¿Te notas obligado u obligada a hacer cosas para agradarle y no perder su estima o amor? Si tus respuestas fueron afirmativas, puedes estar sufriendo las consecuencias de la manipulación emocional. Pero, ¿de qué trata? Es una conducta estrechamente vinculada con las relaciones sociales, de pareja, amistad, familia o del trabajo. Consiste, básicamente, en una forma de control por parte del manipulador o chantajista que, valiéndose de la culpa, dependencia emocional o temor de su víctima, consigue que él o ella haga, sienta y piense a su favor. Y hay que decirlo con todas las letras: se trata de un abuso emocional. Para ello necesitamos ejemplos concretos. Un novio del que deseas alejarte te repite cada crisis: si me dejas, me mato. O ese ex que te amenaza con que te quitará la custodia de tus hijos, aunque ningún juez lo permitiría. El chantaje tiene efecto sobre ti. Alguien que, preso de los celos, te condiciona en tu vida diaria, de modo que ya no sales con amigos ni amigas después del trabajo, ni usas las faldas cortas que tanto te gustaban. Otra clara situación de chantaje emocional es: tu madre se enferma y termina ingresada cada vez que la dejas en casa para tener una cita amorosa, por lo que ya casi no sales de noche con tal de que la pobre madre no se descompense. Ser una persona manipuladora generalmente implica el deseo de querer controlar, cambiar y deformar cualquiera de los comportamientos o percepciones de los demás. Cuando mencionamos a un manipulador emocional, hacemos referencia a los individuos que utilizan una variedad de tácticas para ejercer influencias en su círculo más cercano. La gente manipuladora usa desde la culpa hasta los juegos mentales para conseguir sus propósitos. Todo ello sin importarles las consecuencias negativas que estas acciones pueden desembocar en todos los demás. Es importante remarcar que las víctimas de la manipulación de estos individuos pueden llegar a sufrir repercusiones negativas en su salud mental. Por este motivo, es importante estar atento y consciente delante de alguien con estas características. Si te encuentras en una situación incontrolable con una de esas personas abusadoras, ya sea tu pareja o un amigo muy cercano, siempre puedes contar con la ayuda de un psicólogo profesional, un grupo de autoayuda, para saber todas las técnicas más eficaces para lidiar con ellos. Aún así,
Aquí te mostraremos los rasgos más característicos de los manipuladores emocionales. Estas personas tienen unas características muy específicas a las cuales se les debe prestar atención. Número 1. Pocos escrúpulos. Los manipuladores emocionales son personas que no suelen tener demasiados escrúpulos para conseguir aquello que se proponen. Una vez que detectan el punto débil de su víctima, no tendrán reparo alguno en sacarle provecho, apelando a los más intensos miedos y temores de su manipulado. Número 2. Inseguros. A pesar de que pueda parecer justo lo contrario, lo cierto es que las personas manipuladoras son muy inseguras y tienen una muy baja autoestima. Hacen todo lo posible para que se vea esta debilidad, ocultando sus temores. Para ello se valen de comportamientos egoístas y dominantes, mostrándose como superiores ante los demás. Número 3. Poca asertividad. La inseguridad del manipulador hace que tenga serios problemas de asertividad. Le cuesta decir las cosas claramente, aunque también esto es un punto que usa a su favor. Utiliza medios sutiles para conseguir que los demás hagan lo que él quiere. Número 4. Poca tolerancia a la frustración. No toleran la frustración y no aceptan un no por respuesta. Cuando perciben que hay algo que pone en riesgo su posición construida por medio de mentiras y exageraciones y su estatus de dominio, se ponen en alerta o atacan. Número 5. Se victimizan. Recurren al victimismo usando diversas conductas exageradas y reprochando cosas que no han pasado o que no son para tanto. Exageran problemas de salud, muestran dependencia y, si ven que la persona manipulada intenta liberarse de sus cadenas, se hacen la víctima más indefensa y delicada. Pueden llegar a decir que su mundo se derrumba si la persona a quien manipulan se va de su lado, por ejemplo. Número 6. Expertos en el arte de la mentira. El portal La mente es maravillosa indica que los manipuladores emocionales tienen una gran capacidad para mentir. No conectan con las realidades ajenas, no son capaces de ponerse en los zapatos del otro, y si lo hace solo para conocer los puntos débiles y usarlos a su favor. Es un gran profesional en el arte de torcer la realidad a su antojo. Número 7. El halago es una de sus técnicas. Se trata de una de las habilidades más usadas por estas personas. Siempre tienen la palabra indicada o la frase clara para hacer sentir bien a quien desea manipular y ganarse su confianza. Los especialistas recomiendan no dejarse llevar por aquellos que halagan fácilmente o de forma constante, pues tras esos esfuerzos positivos se pueden camuflar intenciones ocultas. Número 8. Facilidad para detectar las debilidades ajenas. Estas personas son muy hábiles detectando las debilidades de los demás para usarlas a su favor. Se aprovechan de la sensibilidad emocional y sobre todo de la amabilidad, pues saben que es más fácil manipular a otras personas sensibles y dispuestas a ayudar. ¿Te das cuenta ahora? La manipulación puede venir de seres queridos que, conociéndote muy bien, apuntan a tu costado más vulnerable para que actúes de acuerdo con sus intereses. Y no es que te amen, quizá lo hacen, pero de un modo tóxico o equivocado. No obstante, conviene aclarar que existen muchos tipos de manipulación emocional, tanto conscientes como inconscientes, desde aquella que podemos llevar a cabo cada uno de nosotros cuando exigimos al otro que piense o haga algo como consideramos, hasta la que utilizan las personas que se encuentran en posición de víctima
Y la más peligrosa, la utilizada por todo tipo de maltratadores de manera reiterada. Esta última puede tener graves consecuencias en la autoestima de la víctima. Hay que tener en cuenta que no toda manipulación se lleva a cabo de forma consciente y deliberada. Algunas personas, debido a sus propias carencias, sienten la necesidad de asegurar la lealtad y la dependencia del otro hacia ellos. Para lograrlo, realizan de forma inconsciente ciertas acciones manipulatorias. Estas conductas pueden venir desde la infancia, donde se desarrollaron como mecanismo de defensa y aún siguen vigentes. Muchas veces el manipulador o manipuladora no tiene conciencia de lo que es. Se trata de personas egoístas que persiguen un único fin: lograr sus propósitos, paliar sus miedos, llenar sus carencias utilizando para ello a otras personas. Evidentemente, esto en absoluto justifica sus actos ni les resta gravedad. El daño psicológico que puede causar en la contraparte es abrumador. En un primer momento, el manipulador se acerca a la víctima desplegando todos sus encantos y cualidades. Únicamente muestra sus virtudes y logros con el fin de que la otra persona lo perciba como exitoso y se genere un sentimiento de admiración. Además, comienza a estudiar el perfil psicológico del otro, a detectar sus puntos débiles para ofrecer un apoyo incondicional en los mismos. Se muestra atento y servicial, halaga a la víctima y le ofrece refuerzo constante. De una forma gradual y casi indetectable, se va volviendo indispensable para él o para ella. Se establece una relación desequilibrada en la que el primero se muestra como un individuo admirable y lleno de virtudes que aparece para salvar al segundo en sus dificultades. Sin percatarse, la autoestima y la independencia emocional de la víctima van disminuyendo a medida que la admiración y la necesidad por el manipulador aumentan, ya que ha caído en las redes. En la segunda fase del manipulador, se siente seguro de la necesidad y la dependencia que ha generado en el otro, por lo que comienza a mostrar sus verdaderas intenciones. Si antes se mostraba como alguien feliz y exitoso, de pronto se convierte en una persona negativa y problemática que requiere constante atención y apoyo. Comienza a inundar a la otra persona con sus dificultades personales, exigencias y requerimientos. El chantaje emocional, la culpabilidad y las amenazas son algunas de las estrategias más comúnmente empleadas. Al mismo tiempo, los niveles de apoyo y cariño profesados a la víctima disminuyen al mínimo y ésta empieza a sentir un gran malestar en la interacción. No obstante, la baja autoestima y la dependencia que se ha generado le impiden poner límites al manipulador emocional. El miedo a que éste se enfade, le rechace o le retire su cariño son mayores. De esta forma, permanece en una relación de poder y control invisibles, preguntándose qué ha ocurrido para que todo cambie y sin detectar que ha sufrido una manipulación emocional. Pero aquí la gran pregunta es, ¿cómo evitar la manipulación emocional? Como hemos comprobado, la manipulación emocional es un proceso prolongado y difícilmente detectable en un principio. Si queremos evitar vernos envueltos en una relación de este tipo, hemos de estar alerta. Evitemos idealizar a las personas y sospechemos cuando alguien se muestre excesivamente compasivo e implicado desde el primer instante. Igualmente, trabajaremos nuestra autoestima y nuestra independencia emocional. Nunca cedamos nuestro poder personal a ninguna persona. Y sobre todo, escuchemos a nuestras emociones. Si una relación se ha vuelto desagradable, si ya solo te reporta dolor, cuida de ti y sal de ese lugar.
Por otro lado, las carencias de la víctima y su propia historia personal también la vuelven más vulnerable a este tipo de relaciones de manipulación. Una baja autoestima y una incapacidad de poner límites nos colocan en una peligrosa posición en la que, sin darnos cuenta, podemos terminar cayendo en una dependencia emocional. ¿Cómo saber si una persona es manipuladora entonces? Existe una serie de señales en el comportamiento de una persona que puede ayudarte a detectar si estás ante un manipulador o una manipuladora emocional. Entre las más comunes destacamos lo siguiente: quieren saberlo todo de ti. Normalmente, las personas manipuladoras suelen mostrar mucho interés en todo lo referente a ti. De hecho, lo que más le interesa a una mujer manipuladora o un hombre manipulador será saber tus inseguridades y vulnerabilidades, no para apoyarte, sino para usarlo en tu contra cuando les sea conveniente. Inconsistencia en sus acciones y actitudes. Un método que usará un manipulador o manipuladora para tener un control mental sobre la otra persona será ser muy ambiguo o ambigua en sus comportamientos. Por ejemplo, te puede tratar mal y después decirte cosas bonitas o hacerte un halago para que veas que les importas. Sentimientos de culpabilidad. También ejercerán su manipulación psicológica a través de hacerte sentirte culpable por cosas de las que tú no tienes la responsabilidad. Por ejemplo, si una persona manipuladora te dice un comentario hiriente o punzante, probablemente te lo justificará diciendo que el problema está en ti debido a que eres alguien demasiado sensible. Ataques personales. Una de las formas en las que ejercerá la manipulación será a través de pequeños golpes a bajo nivel. De hecho, usarán tus inseguridades para hacerte sentir mal en situaciones de las que no podrás escapar. El trato silencioso. Es una táctica de control clásica. El tratamiento silencioso, es decir, ignorar o retirarse, se usa para aumentar tu ansiedad por cualquier cosa que hayas hecho mal, por lo que te hacen actuar de manera desesperada para intentar solucionar aquello que puedas haber hecho. En la gran mayoría de los casos, una persona con una personalidad manipuladora actuará así debido a que experimenta una ansiedad o miedo demasiado arraigados, para que de esta forma, normalmente, esta actitud se trata de una estrategia para camuflajear las debilidades del manipulador o manipuladora. El ghosting. Se trata de una de las formas de manipulación psicológica más comunes. Un manipulador o manipuladora emocional sembrará metódicamente las semillas de la duda, haciendo que tus objetivos cuestionen tu realidad, tu memoria, la percepción y el mismo juicio. Entre estos rasgos, los más comunes son los siguientes: la necesidad de control o poder sobre los demás, la necesidad de elevar su propia autoestima, el miedo al abandono, sentimientos de inutilidad, impotencia y desesperanza, la voluntad de priorizar sus propios sentimientos y deseos sobre las necesidades y bienestar de los demás. Pero, ¿cómo ganarle a un manipulador o una manipuladora? El primer paso para identificar a una persona manipuladora será observar su forma de actuar. Aunque normalmente son individuos muy hábiles socialmente, hay algunas señales que delatan que estás delante de un manipulador. Número 1. Infunden dudas en los demás. Cuando no paras de cuestionarte a ti mismo cuando estás cerca de ellos, es que quizás estás delante de una persona manipuladora. La duda es una de las mejores armas para afectar a la confianza de un individuo en sí mismo. Al tener menos inseguridad, hace que cualquiera sea más sensible a las tácticas de la manipulación. De esta manera, las personas controladas y manipuladas logran mantener el poder sobre los demás. Usan la culpabilidad como arma. Una de las facetas más características es el uso de la culpa para hacer que alguien actúe de una manera específica. Con ello,
Los manipuladores emocionales consiguen que su víctima esté en una posición sumisa y débil. Es así como la culpa puede ser una herramienta eficaz para ejercer más autoridad. También se aprovechan de la bondad. A veces ser demasiado amable puede ser una desventaja. En muchas situaciones, los manipuladores pueden aprovecharse de las personas más bondadosas. Los individuos que tienden a explorar esta faceta de un amigo o familiar suyo pueden tener rasgos de manipulador, cuando alguien solo mira por sí mismo y no se preocupa por los demás. Esto puede ser una clara señal de estar delante de una persona de este estilo. Difunden la información falsa a propósito. Esta es una de las estrategias más insólitas en una personalidad manipuladora. A través de difundir historias o hechos falsos, estos individuos intentan hacer que los demás vean las cosas desde su perspectiva. Aunque esta táctica parezca de personas retorcidas, la realidad es que muchos de estos sujetos realizan esta clase de acciones para lograr más control sobre los demás. Además, independientemente de ello, nunca asumen la culpa. Una actitud muy característica de una persona manipuladora y mentirosa es que nunca asumen la culpa de ninguna de sus acciones. En estas situaciones siempre intentan echar la culpa a otra persona e incluso harán que los demás piensen que ellos son las víctimas. Con ello se asegurarán de mantener las riendas ante cualquier situación, ya que son muy discretos. Aunque parezca que detectar a personas controladoras y manipuladoras es muy fácil, en realidad es que estos individuos saben bien cómo ocultar sus rasgos delatores. Al ser discretos pueden ocultar por mucho tiempo su verdadera fachada y seguir usando esas tácticas para mantener el control, ya que fingen ignorancia. Cuando en una situación sienten que se les está cayendo la máscara, las personas manipuladoras tienden a fingir ignorancia. De esta forma logran confundir a los delatores haciendo que duden de su propia información. Estos individuos acostumbran a ser muy buenos actores, así que tienen las herramientas para ocultar sus verdaderas emociones y sentimientos. Pero ¿cómo actúa un manipulador o manipuladora cuando es descubierto o descubierta? Si eres consciente de cuando alguien está ejerciendo una manipulación psicológica en ti, es normal que te preguntes qué hacer. En muchas ocasiones, cuando una persona manipuladora es desmantelada, a menudo juega a ser el papel de víctima e insistir que realmente no existen tales intenciones en sus acciones. Cuando esto sucede, puedes probar las siguientes tácticas. Evita sentirte avergonzado o culpable por hacer algo. Cuando un manipulador o manipuladora hace una amenaza encubierta, pregúntele sobre la amenaza. Pregúntele a la persona manipuladora si puede decirle directamente lo que quiere. Evita compartir cómo le hace sentir la manipulación, ya que esos sentimientos pueden ser usados posteriormente como táctica por el manipulador o manipuladora. Sé directo, claro y honesto, y rehúse participar en el creciente juego de la manipulación. Al sufrir una manipulación constante, las personas pueden acabar experimentando ciertas secuelas de salud mental. De hecho, una manipulación emocional crónica en las relaciones cercanas puede acabar ser un abuso emocional y tener un conflicto similar a un trauma. Por lo tanto, convivir con una persona manipuladora puede causar los siguientes estragos psicológicos. Número 1. Depresión. Número 2. Ansiedad. Número 3. Desarrollar patrones de afrontamiento poco saludables. Número 4. Tratar constantemente de complacer a la otra persona manipuladora. Número 5. Mentir sobre sus sentimientos. Número 6. Poner las necesidades de la otra persona antes que las suyas. Número 7. Dificultad por confiar en los demás. La manipulación a largo plazo puede tener efectos graves en las relaciones cercanas, incluidas aquellas entre amigos, familiares y parejas románticas. Cuando la persona manipuladora está en una relación cercana,
Esto puede acabar haciendo o bien que la víctima acabe teniendo secuelas psicológicas y que muchas de ellas son irreversibles. Dentro de un matrimonio o de la pareja, la manipulación puede hacer que uno de los miembros de la pareja se sienta intimidado, aislado o inútil. La actitud de un manipulador emocional en la pareja puede tomar muchas formas, desde la exageración, la culpa, hasta la agresión pasiva. Como hemos visto, existen muchas formas de manipular emocionalmente, por lo que se distinguen diferentes perfiles de manipuladores, con algunas características en común distribuidos en todas las edades, estatus sociales, sexo y cultura. Los manipuladores emocionales son como los camaleones, artistas del camuflaje que cambian su apariencia dependiendo del entorno en el que se encuentran para conseguir a su víctima y por ende su meta deseada sin que el resto de las personas lo aprecien. Suelen ser personas muy hábiles con las palabras, capaces de dirigir las conversaciones hacia puntos claves que generan en el otro actitudes de sometimiento o culpa. Incluso, muchos de ellos poseen un gran repertorio de habilidades sociales que utilizarán para encantar a la otra persona que más adelante será su víctima. Este tipo de personas también dominan la comunicación no verbal, por lo que en ocasiones tan solo será necesario un pequeño gesto o silencio para influenciar al otro. Pero en lo que verdaderamente los manipuladores emocionales tienen una maestría es en la detección del talón de Aquiles de sus víctimas, es decir, identifican con gran facilidad cuáles son sus puntos débiles y vulnerabilidades de las personas que lo rodean. Existen algunas señales de alarma que indican que podemos estar inmersos en una relación con un manipulador emocional. Por ejemplo, si nos sentimos constantemente presionados a hacer o decir algo que realmente no queríamos, tenemos miedo de expresar nuestra opinión por lo que vaya a pensar el otro o nos exigen sin dar opción. Todo este tipo de situaciones suelen esconder grandes estrategias de manipulación. Es muy importante detenerse y reflexionar sobre las relaciones que estamos manteniendo y qué sentimos cuando estamos en presencia del otro. Cuando los sentimientos que nos invaden son aquellos relacionados con el miedo, la culpa, la inseguridad, la vergüenza o incluso el asco, no podemos dejarlo pasar, ya que probablemente podemos estar siendo manipulados. Si nos encontramos aislados, forzados, desvalorizados o no somos tomados en cuenta, con miedo a expresarnos y sin soporte afectivo por otra parte del otro, es conveniente que tomemos medidas. También puede que nuestra forma de pensar haya cambiado o notemos esa sensación de pérdida de identidad porque nos hayamos entregado por completo a las artimañas del manipulador. Incluso es probable que puedan pasar bastante tiempo hasta que nos demos cuenta, pero nunca es tarde. Cuando actuamos bajo la influencia de un manipulador emocional, nuestra voluntad y forma de pensar están debilitadas, por lo que no estamos centrados en nuestro poder personal. Para impedir que nos manipulen, tenemos que practicar la autodefensa emocional con el fin de aumentar nuestros recursos personales y poner límites. Para ello, es importante escuchar a nuestras emociones y perder el miedo al enfado del otro, a ser rechazados y a no agradar a los demás. De lo contrario, seguiremos inmersos en la relación de poder y control establecida por un manipulador emocional. Tener paz a cualquier precio no es la solución cuando nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Es conveniente tomar distancia y observar lo que se está viviendo para clarificar lo que se quiere y comenzar a poner límites. Un buen ejercicio es reflexionar a través de preguntas como: ¿me beneficié al complacer al otro y renunciar a lo que soy? ¿Es necesario complacer para sentirme amado? ¿Estoy haciendo lo que realmente quiero o solo me estoy dejando llevar? ¿Cuáles son mis necesidades? Las respuestas pueden ser el primer paso para recuperar el poder sobre nosotros mismos y conseguir salir, sumadas a una red de apoyo e incluso en algunos casos ayudar al profesional dependiendo de la gravedad del vínculo establecido. Pero lo importante es darse cuenta y comenzar a avanzar. No olvidemos que un manipulador emocional ansía el poder que expresa hacia el exterior, pero se olvida
que, como dijo Séneca, la persona más poderosa es aquella que es dueña de sí mismo o de sí misma. Por lo que si recuperamos nuestro poder personal y confiamos y creemos en nosotros mismos, impediremos ser víctimas de la manipulación emocional. Según un estudio, una de las debilidades de un manipulador es la ignorancia. Los investigadores encontraron que esta era la mejor actitud para salir ileso de una interacción social con la gente manipuladora. Además, también concluyeron que usar esta estrategia aumentaba la inteligencia y la productividad de la víctima. Por este motivo, una de las mejores formas de actuar ante estas personas egoístas y manipuladoras emocionalmente será intentando evitarlas en todas las situaciones. La solución para no tener que enfrentarse a los manipuladores es dejándolos de lado. Solo a través de la ignorancia y la indiferencia, estos se darán cuenta de que deben cambiar su actitud para afrontar la vida.